habíamos activado. Ya, gracias, está bien. Gracias. Entonces, se refería a su compañero a la grabación. Y en cuanto a lo que es compromiso sistémico, no definido antiguamente por el llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya hemos mencionado que no es que haya desaparecido, sino que ha dejado su lugar a un cuadro que revela mejor la falla multiorgánica, que es el SOFA, ¿no? Pero que puede complementarse en alguna medida por el CIRS. Justifica pues considerarlo definitivamente como una ITU complicada, así no fuera en un diabético o un niño con alguna malformación renal o del tracto urinario, ya igual se justifica que sea considerado complicado. Hay niveles de severidad en este caso, ¿no? De la urosepsis a secas, digamos, del shock séptico, y aquí la conveniencia de una terapia doble está en relación no solo con la cobertura, sino fundamentalmente con la sinergia, ¿no? El criterio de sinergia es importante para erradicar de manera lo más precoz posible al agente causal, ¿no? O agentes causales. Bueno, eso es conocido respecto a que en los lactantes menores de 3 meses, no solo el cuadro es más severo y justifica hospitalización y tiene un peor pronóstico, sino que además es más inespecífico, ¿no? De manera que puede ser una infección de cualquier aparato o sistema que por descarte y apoyado en los estudios de laboratorio termina identificándose que es una infección de tracto urinario. Mientras que en los niños más grandes, sobre todo en los que ya hablan y comunican, el cuadro es más típico, ¿no? Y más fácil de detectar. Y la tira reactiva es valiosa sobre todo cuando muestra en sus cuadraditos que tiene, ¿no? Vamos a urites o las tiras reactivas que se conozcan, no solo los nitritos, sino la esterasa leucocitaria, ¿no? Pero por lo menos los nitritos es un parámetro importante de que hay una ITU y basta con que los nitritos estén positivos para considerar ya la ITU como probable y justificar el tratamiento antimicrobiano. Respecto a la anterior asintomática, decíamos que no debe pues buscarse ni tratarse de manera, digamos, rutinaria en las condiciones que están descritas acá, ¿no? Entonces, una serie de casos en los cuales pacientes diabéticos, pomenopáusicos, ¿no? Pacientes que han tenido reconstrucción de las vías urinarias, con trasplante renal, etcétera, no justificaba hacer el screening o el tratamiento asintomático, ¿no? Pero sí lo justifica en aquellos que van a ser sujetos a procedimientos urológicos que puedan causar lesiones, ¿no? En la mucosa del tracto urinario o en aquellas mujeres embarazadas. Pues eso es lo que se acepta en el momento actual. En cuanto a la cistitis, ¿no? Sabemos que hay que descartar, aún siendo esto pues orientado a pediatría, las pacientes pues, que tienen 12, 14, 15, 16 años todavía están dentro del foco del pediatra, de manera que importante evaluar, ¿no? La historia respecto a manifestaciones de infección del tracto urinario y la ausencia de la leucorrea, ¿no? Porque como saben ustedes, la presencia de una tricomoniasis, ¿no? Está asociada pues a disuria y no necesariamente, o no es en todo caso, una infección de tracto urinario bajo, ¿no? El síndrome miccional es lo característico, ¿no? Entonces es importante recurrir a la tira reactiva, es barata, ¿no? Y bastante orientativa, siempre y cuando cumpla las características que hemos mencionado. Y en algunas circunstancias se justifica hacer el urocultivo, particularmente en las gestantes, son los síntomas que no mejoran, ¿no? O los que tienen un cuadro un poco atípico. Y acá hay un dato importante que creemos que sí es valioso, a pesar de que la referencia es europea, si mal no recuerdo, es significativo en nuestro medio, ¿no? Entonces, es el hecho de que las aminopenicilinas, perdón, que las aminopenicilinas, o sea, amoxicilina, que ha sido muy utilizada, ¿no? No son, pues, fármacos adecuados ya para el tratamiento de la cistitis no complicada, ¿no? Se habla de efectos ecológicos negativos, alta tasa de resistencia y algo importante que vamos a ver en una diapositiva posterior y que también se le ha achacado, digamos, ¿no? Se le ha encontrado también a las quinolonas, que es seleccionar pues bacterias productoras de BLE. Entonces, estos datos son importantes y nos hablan entonces de que
En nuestro medio, el uso de amoxicilina, el uso de ampicilina, pues como fármacos solos, debe limitarse en el caso de la cistitis. Ahora, surge la pregunta, ¿no? ¿Y amoxicilina clavulanato y ampicilina sulbactam, que tienen una estabilidad mayor a las beta-lactamasas? Sí, ¿no? Pero una estabilidad mayor a las beta-lactamasas normales, no a las BLES. Y los resultados de los cultivos muestran también que el nivel de resistencia, si bien es algo menor al que se presenta a amoxicilina o ampicilina sola, tampoco garantiza pues eficacia, ¿no? No es equivalente, por ejemplo, a piperacilina tazobactam, por decirlo así, ¿no? Entonces sí, la eficacia es un poco mejor para las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, pero no alcanza a las penicilinas antiseudomónicas, ¿no? Tipo piperacilina, asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Es algo mejor. En todo caso, habrá que valorar, ¿no? Alguien dijo, su compañera delegada, creo, el aspecto clínico, sí, y los datos que tengamos referenciales, que eso es muy importante, ¿no? Lamentablemente, muchas de las referencias que tenemos y de las que han traído también ustedes son referencias de otros países, ¿no? Y siempre que se habla de antimicrobianos y de infecciones, lo ideal es tener referencias locales. Si yo no sé la tasa de resistencia local, entonces lo que diga otro país, no voy a decir que no sirve, ¿no? Pero es poco relevante, porque esa es su resistencia y su realidad de ellos, ¿no? Que usan los fármacos de otra forma. Y ustedes encuentran cotrimoxazol en otros países, ¿no? Acá el cotrimoxazol literalmente no sirve, ¿no? Ya no tiene actividad en las ITUs de la comunidad, ¿no? Entonces la tasa de resistencia es muy alta, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está pasando. Bueno, entonces lo que nos interesa en todo caso es considerar fosfomicina. Es una alternativa interesante, es un fármaco relativamente nuevo, bactericida, ¿no? Acción en pared celular, los primeros pasos de la síntesis de la pared celular, por vía oral, aunque también hay vía parenteral, ¿no? De fosfomicina, un poco más escasa, difícil de conseguir. La habitual es la que viene en sobres, ¿no? De 3 gramos, una presentación que tiene diferentes nombres, no interesa, pero es un fármaco que ha demostrado ser eficaz, ¿no? Inclusive poder actuar contra contra la E. coli productora EBLE, no contra otras enterobacterias. Solo la E. coli productora EBLE podría también ser eficaz fosfomicina trometanol. De manera que es un antimicrobiano interesante a tener en cuenta con el adicional, el plus de que se puso una monodosis, ¿no? Es una sola administración, lo cual mejora el cumplimiento, ¿no? Pibmecilinam es una variante penicilina que no tenemos, y nitrofurantoína sí tenemos, ¿no? Y ayer comentábamos, anteayer, ¿no es cierto? Comentábamos con sus compañeros que es un medicamento antiguo, ¿no? Este nitrofurano tiene más de 40 años, creo, quizá más todavía, ¿no? De 50 años. Sin embargo, es un medicamento que todavía es eficaz por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es que no se ha usado mucho, ¿no? Los pacientes comenzaron a escuchar hablar de las quinolonas y que los médicos les prescribían quinolonas y comenzaron a automedicarse, bueno, comenzaron a autorrecetarse primero norfloxacino, que ya prácticamente no se utiliza, luego ciprofloxacino, que ha generado una resistencia creciente, ¿no? Que no sabemos exactamente en qué nivel está, dependiendo de los hospitales, unos hablan de 30%, otros dicen 40%, otros dicen más de 50%, ¿no? Dependiendo también de dónde venga el paciente, ¿no? Del resultado del cultivo, en fin. Y no ha sucedido eso con nitrofurantoína, ¿no? Una de las razones es que no se prescribía con tanta facilidad. Otra es que su régimen de tratamiento es más largo, ¿no? Las quinolonas, como saben ustedes, como el cotrimoxazol, se usaban para la cistitis por 3 días. En cambio, la nitrofurantoína se usa de 5 a 7 días, ¿no? Hay unos que vienen en cristales, otros que vienen en una forma de presentación diferente, entonces entre 5 a 7 días. Y la tercera razón es la que mencionó alguno de sus compañeros, ¿no? Que nos dijo, perdón, que nos dijo que generaba más efectos adversos, pues, ¿no? La cefalea, el dolor abdominal, la sensación de náusea, bueno, cambios en color en la orina, pero eso no es tan relevante. Tomás hay que advertirlo porque la gente vaya a pensar que algo malo está pasando, porque su orina se torna media marrón, ¿no? Oscura.
Entonces eso ha hecho de que ante la falta de uso, pues la sensibilidad esté conservada, ¿no? Y esos son fármacos interesantes. Entonces, en general, no usar aminopenicilinas o fluorquinolonas, como dice la recomendación, ¿no? Para una cistitis no complicada, ¿no? Lamentablemente aquí las quinolonas se usan a cada rato para la cistitis, ¿no? Y eso, como hemos dicho, favoreció la resistencia. ¿Cuánto es el nivel de sensibilidad? Es bastante discutible, ¿no? O de resistencia a las quinolonas. Hay que buscar estudios locales y tratar de basarnos un poquito en eso para tener alguna referencia. Después, una lista de los fármacos que hemos mencionado. Dentro de las alternativas están las cefalosporinas, ¿no? Inicialmente se consideraban cefalosporinas de primera generación en la cistitis no complicada. La resistencia también ha ido aumentando, menos que a la amoxicilina, menos que a las aminopenicilinas, pero también hay un aumento de la resistencia. Entonces, la recomendación es un poco difícil de hacer, pues, ¿no? Si es un cuadro leve, casi asintomático, primer episodio, quizás se pueda intentar con cefadroxilo, ¿no? O famoso, lo que era la cefradina, ¿no? Una cefalosporina primera. Pero si no, sería más conveniente pensar en cefuroxima, ¿no? Cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación con una actividad mayor contra enterobacterias que las cefalosporinas de primera. Eso es real. Y obviamente la cefalosporina de tercera tiene más actividad contra las enterobacterias que las de segunda generación, ¿no? De hecho, además son más estables a las beta-lactamasas comunes, la cefalosporina de tercera. Entonces, por ahí, como alternativa, no como la recomendación de primera línea, sobre todo porque estamos hablando de pediatría, ¿no? Entonces, una cefalosporina de primera o de segunda podría ser una alternativa para una cistitis no complicada, ¿no? Dependiendo un poco del tipo de cuadro que venga. A pesar de que esto es una referencia de otra latitud, igual nos pide que determinemos los patrones de resistencia local, ¿no? Y tienen que ser menores al 20% para poder usar cotrimoxazol, ¿no? Que es lo que tenemos. No usamos habitualmente trimetopril solo, sino el cotrimoxazol. De manera que si queda alguna posibilidad, quizás pueda ser en varones, ¿no? Donde aparentemente por las mismas características, tipo de resistencia podría ser en términos de infecciones menos frecuentes, en fin, un poco más probable que haya alguna respuesta. Pero en general, sea hombre o mujer, la tasa de resistencia es suficientemente alta, ¿no? Es suficientemente alta para no considerar el cotrimoxazol. Ya definitivamente es superior al 20% en general. Acá algunos otros fármacos sugeridos para cistitis, donde queremos hacer algunos comentarios, ¿no? La fosfomicina que ya conocemos, la cipro, no estamos diciendo que no deba usarse, ¿eh? El problema es que no estamos claros en cuánto es el patrón de resistencia. Tendríamos que tener alguna referencia de la ciudad donde estamos usando, la realidad donde estamos usando. Quizás, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Si estamos en una zona rural, probablemente, ¿no? Que el paciente ha vivido ahí toda su vida y es primer episodio de ITU, probablemente va a ir bien a la ciprofloxacina, ¿no? Pero si estamos en una zona urbana, ¿no? Donde el paciente, pues, radica, digamos, cuanto más cerca de una área hospitalaria o una área de buenas condiciones, digamos, socioeconómicas, probablemente la probabilidad de resistencia sea más alta, ¿no? Eso es, por ejemplo, una cuestión referencial, ¿no? Pero tendría lógica que fuera así, ¿no? Igual habría que tener una idea de cómo está la resistencia local. En cuanto a los beta-lactámicos, esta referencia es asiática, me parece, ¿no? De alguna región del Asia, no sé, coreana, algo así. Bueno, nos habla de cefixima, ¿no? Cefixima tenemos, pero no coincidimos, es nuestra opinión, ¿no? No, queremos, no pretendemos invalidar una referencia hecha por gente que se asume que es experta. Cefixima es una cefalosporina de tercera por vía oral. Entonces, para una cistitis aguda no complicada, nos parece que es ser un poco agresivo, ¿no? Quizás complicada sería un término más razonable porque ya es una cefalosporina de tercera. Por vía oral, pero igual cefalosporina de tercera generación. Tenemos, el costo es un poco alto, los otros medicamentos no tenemos, entonces por ahí, por lo menos valorarla. La nitrofurantoína
Y bueno, ya lo que se ha dicho para el cotrimoxazol es redundante y para amoxicilina clavulanato tiene cierto parecido con lo que se ha dicho para la ciprofloxacina, ¿no? Definitivamente debe haber una superioridad, una mejor eficacia que la de amoxicilina sola, hasta donde parece no ser mucho más, ¿no? Por los resultados, repito, de los trabajos que hay localmente, ¿no? Parece no ser mucho más. Bueno, esta es la profilaxis de ictus recurrente, dejando de lado lo que refiere al cotrimoxazol, se puede hacer con cualquiera de estos medicamentos, ¿no? Entonces, algunos episodios de ictus son más bajos, por ejemplo, las quinolonas mostraban una baja incidencia al principio, sobre todo, ¿no? Prácticamente no habían nuevos episodios de ictus cuando se utilizaba norfloxacino o ciprofloxacino. Esto ya ha cambiado. Nitrofurantoína mantiene la eficacia, fosfomicina es una incorporación un poco más reciente. Entonces, por ahí quizás tenga todavía un poco más de lugar la quinolona, aunque no esté en 0% ya. Sobre todo cipro, ¿no? Norfloxacino casi no utilizamos porque genera una resistencia muy alta. El coito no se inicia, pues, como sabemos, pasados los 18 años en las mujeres y hombres, obviamente, en nuestro medio, ¿no? Entonces, estamos hablando de adolescentes que tienen relaciones sexuales y que pueden tener, pues, ictus poscoital, ¿no? ¿Hay factores relacionados con eso? No los vamos a comentar, no vienen al caso. Y la idea es que el régimen poscoital puede hacerse utilizando, miren, nitrofurantoína, quinolonas, mejor dejamos del alcotrimoxazol, y por acá básicamente quinolonas de dos formas, ¿no? Puede hacerse simplemente administrando el medicamento después del coito. Eso implica que esta hito es relativamente frecuente y solo administrando el tratamiento cuando empiecen los síntomas, lo cual también se podría hacer con nitrofurantoína, ¿no? Y que equivale a un tratamiento prácticamente de una cistitis, ¿no? Entonces, esperar a que aparezca la disuria, las manifestaciones de que se está iniciando una itubalgia poscoital, entonces recién dar el tratamiento cuando esto sea poco frecuente y un régimen poscoito cuando sea más frecuente. En cuanto a la pielonefritis, bueno, los casos no complicados no se hospitalizan, ¿no? Se manejaban con fluorquinolonas como primera línea de tratamiento. Todavía así se considera en los países desarrollados donde no son tan irracionales como nosotros para usar los medicamentos. Entonces, eso eso ahora ya no es así tanto, ¿no? En nuestro medio en general no lo es. Bueno, la no complicada, pero que requiere hospitalización por la deshidratación, ¿no? Por el estado del paciente, a pesar de que no hay una enfermedad asociada de base, ni es un cuadro tan severo, pero que ya justifica porque no tolera la vía oral, en fin, o porque se deshidrata. Entonces, iniciar con el régimen antimicrobiano, ¿no? Y cambiar a la vía oral en cuanto el paciente mejore. Aquí no está indicado los fármacos orales tipo nitrofurantoína, fosfomicina, ¿no? Y las recomendaciones que ven ustedes en este caso para la terapia oral se refieren al uso de quinolonas y cefodoxima, en fin. Entonces, nosotros cambiamos esta cefpodoxima por cefixima. Cefixima que sí tenemos es una cefalosporina tercera, tenemos una pielonefritis no complicada. Si queremos manejarla por vía oral, más razonable considerar acá pues una cefalosporina tercera oral equivalente a esas que están ahí, ¿no? Pero que nosotros sí tenemos, porque cefpodoxima, ceftibuten no tenemos, ¿no? Y la otra opción pues podría ser una quinolona, quizás levo mejor que cipro. Otra vez, aparentemente, levofloxacina tiene menos resistencia que cipro, pero en algún momento la va a equiparar, ¿no? Porque ya se está abusando demasiado también del levo, entre otras cosas para las neumonías, entonces ya se va a generar resistencia. La otra posibilidad, pues, sería no pensar en un tratamiento oral, ¿no? Aunque el cuadro no está complicado, pensar por lo menos en iniciar el tratamiento por vía parenteral, como dice un poco por acá, ¿no? Cuando es un cuadro que no es complicado, pero requiere hospitalización, bueno, como nosotros no tenemos, digamos, una buena sensibilidad a la quinolona, que podría ser nuestra opción si no requiere hospitalización y presumimos que va a haber resistencia, pues se manejará como una no complicada, pero dejando de lado la quinolona, ¿no? Y eso es obviamente iniciar con cefotaxima, ceftriaxona, ¿no? SFPIME, que es, como sabemos, de cuarta, que tiene una mayor estabilidad beta-lactamasa
pero no actúa contra BLE, pipetazo que sí tiene estabilidad contra BLE, y muy interesante los aminoglucósidos, pero hay que considerar pues cómo está la función renal de base, si no hay que ajustar el intervalo entre dosis, habitualmente es el intervalo entre dosis. No olvidar acá que Genta y Amica se diferencian, ya vimos eso me parece cuando hablamos de sepsis, perdón, tan que fastidian acá. Amica tiene menos riesgo de resistencia que Genta, ¿no? Menos resistencia. Otra vez por ahí la idea quizás, ¿no? Digamos, Genta podría ser en una zona rural, ¿no? Donde el paciente, entre comillas, está virgen del uso de antimicrobianos, ¿no? O casi virgen de ellos, ¿no? Y hay gente en los puestos de salud más alejados, ¿no? Tipo Serum, digamos, ¿no? Hablando de Serum. Y Amicacina, pues, para las regiones más urbanas, ¿no? Podría más o menos, queremos decir, una cuestión referencial, ¿no? Bueno, y así el cuadro, a pesar de ser una ITU no complicada, presumimos que pueda ser por bacterias resistentes o que se detecta, ¿no? En el urocultivo que es una E. coli productora de BLE, es E. coli, pero es coli BLE. A propósito de eso, le decíamos a sus compañeros que Trujillo, por lo menos en Trujillo, hay un dato de hace 3 años, me parece, que estudio hecho por docentes de una universidad local, encontraba 15% más o menos de colible en la comunidad en general, ¿no? En la ciudad de Trujillo. Entonces, eso nos está hablando de que está aumentando la frecuencia de este agente, ¿no? Eso lo he encontrado, ¿no? Parecería que es un poco más, ¿no? Pero bueno, y por eso tantos urocultivos y antibiogramas salen resistente a un montón de medicamentos, ¿no? Entonces, sensible a nitrofurantoína, etcétera, ¿no? Casos de hace pocos días, ¿no? Una gestante que tenía un síndrome miccional, una cistitis, y el resultado mostraba sensibilidad a nitrofurantoína, resistencia a casi todas las cefalosporinas, ¿no? Sin que se hiciera prueba para blea y simplemente, y obviamente sensible a micacina y carbapenems, ¿no? Bueno, con nitrofurantoína fue bien, ¿no? Esta gestante, ¿no? De 6 meses de embarazo, 5 o 6 meses de embarazo. Bueno, en todo caso, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros algunas alternativas, ¿no? Eh, algunas cefalosporinas nuevas, digamos, por ahí. Sermetasol mencionó su compañera, me parece Inca mencionó sermetasol, interesante, ¿no? Pero no es una cefalosporina, es una cefamicina, ¿no? No es un carbapenén como estos de acá, son que asociados a los niveles de beta-lactamasa o solos parecen también ser eficaces, ¿no? El problema es tenerlos, ¿no? Que yo sepa no tenemos sermetasol, por ejemplo, no tenemos en el Perú, que yo sepa, pero bueno. La itufebril, ¿no? Más o menos los mismos parámetros que hemos mencionado. Si el cuadro es severo, cefalosporina de tercera generación, parenteral, ¿no? Y luego continuar por vía oral. Creemos que con la misma cefalosporina de tercera sería la idea, ¿no? Por ahí alternativas de aminoglucósidos, ¿no? Podrían ser una opción interesante. Y solo si hay sensibilidad podría pensarse capaz en una quinolona. Interesante también lo que mencionó su compañero, imagino que lo estuvieron escuchando, que dijo, bueno, como se usa menos quinolonas en niños, probablemente la sensibilidad sea menor, ¿no? O mayor, perdón, la sensibilidad sea mayor. Probablemente, ¿no? Habría que corroborar eso, pero no deja de ser un dato que pueda tenerse en cuenta. Bueno, y un adito más simple podría ser un tratamiento inicial parenteral, como decíamos, cefalosporina, tipo cefotaxima, ceftriaxona intramuscular, que va bien intramuscular, y luego continuar con una cefalosporina oral. Creemos que por ahí estaría el esquema en general, ¿no? Ahora, amoxicilina, clavulanato, se entiende que aquí ya se empezó el tratamiento, ¿no? Que el paciente debe tener un urocultivo, un antibiograma, se puede pasar amoxicilina, quizá clavulanato, una cefalosporina, cefuroxima, hemos dicho que podría ser una alternativa. Esto nos parece que no, ¿no? Y inclusive ya para la profilaxis, sin nitrofurantoína, la misma cefalexina pueden ir bien. Similar, ¿no? Pero en este caso ya para pielonefritis, donde se limita la vía oral, ya hemos hablado de que esto no deberíamos considerarlo en principio, ¿no? Piperacina tazobactam es una buena opción, cefalosporina de tercera otra buena opción, aminoglucósido similar, ¿no? Y en el caso de que no sea así, la cefalosporina de tercera creemos que es lo que va aquí, ¿no? Quizás la quinolona,
dependiendo del sitio y lugar, ¿no? O la aminopenicilina más el inhibidor de beta-lactamasa, pero repito, había que tener una idea de los niveles de resistencia, ¿no? Más eficaz, consideramos, cefodoxima. No tenemos, insistimos, cefixima podría ser una opción interesante. Bueno, algunos fármacos más, ¿no? Más o menos aquí para validar otra vez cefuroxima. Interesante que haya cefuroxima intravenosa. Sí hay, ¿no? Sí está disponible, pero está como de marca generalmente. Y es cara, ¿no? Es cara. En todo caso, resulta a veces poco práctico, ¿no? Utilizarla por vía parenteral. Escuchamos por ahí a algunos de sus compañeros. Quizás la ceftriaxona, mucho más barata, más eficaz, ¿no? Podría ser una alternativa razonable. El resto es lo mismo y los carbapenems básicamente reservados para los casos en que hay BLES, ¿no? Similar, ¿no? Acá está el aminoglucósido como recomendación, cefalosporina de tercera, acá está la cefixima que ya hemos mencionado. Esto no tanto, habría que tener una evidencia de que hay sensibilidad, pero podría ser si es que el antibiograma lo corrobora. Y en la cistitis, esto discutible, ¿no? Esto mejor, ¿no? Nitrofurantoína no se usa mucho, cefalosporinas de primera pudiera ser quizá mejor de segunda, ¿no? Cefuroxima, algo más de eficacia en una cistitis, ¿no? Esto para el caso de niños. Algunos criterios de hospitalización, esto que haya para leerlo no lo vamos a mencionar. Igual en el caso de la actitud que se debe tener, ¿no? Y el tratamiento más o menos endovenoso, por cuánto tiempo, una vez que esté bien, ¿no? El tiempo de tratamiento que se debe considerar, ¿no? Si no se puede dar tratamiento oral, considerar endovenoso, en fin, dependiendo de los tipos de paciente que tengamos. Siempre el de más riesgo, el menor de 3 meses, luego ya el cuadro de pielonefritis en niños mayores, ¿no? Y la cistitis, ¿no? Bien. Ahora el absceso renal que no hemos mencionado sí requiere pues una terapia dual, ¿no? Una cefalosporina tercera con aminoglucosio, tratamiento prolongado, porque la intención es conseguir sinergia. Bueno, estos son hitos complicadas, ¿no? Hay una serie de factores de riesgo como el reflujo vesicoureteral, ¿no? Que a veces está asociado a algunas malformaciones en los niños, igual pues un riñón poliquístico capaz, ¿no? Historias de instrumentación o cateterismo, ¿no? La obstrucción de cualquier parte del tracto urinario, ahí tú en hombres, en fin. Entonces, combinaciones, ¿no? Amoxicilina más un aminoglucósido, el aminoglucósido diríamos quizá con una cefalosporina, ¿no? Esto sería mejor, ¿no? Una cefalosporina segunda, cefuroxima más un aminoglucósido, parece buena opción, y la otra podría ser una cefalosporina tercera, ¿no? Caso de la recomendación respecto a cipro, repito, referencia de otros sitios, pero tiene que haber evidencia de que la tasa de resistencia es menor del 10%, ¿no? Entonces, cuando los pacientes ya han usado fluorquinolonas o son pacientes pues urológicos, digamos, ya no debe utilizarse la ciprofloxacina. La ITU complicada, sin riesgo de multiresistentes, un tipo de manejo, ¿no? Que está mal escrito, cefalosporinas, ¿no? Cefalosporina básicamente amicacina. Y cuando hay riesgo, ahí está pipetazo, dijimos que responde bien, o los carbapenem, ¿no? En cuanto a la urosepsis, entonces la valoración del quixófano, la terapia empírica hasta tener el antibiograma, fármacos de amplio espectro, búsqueda de sinergia, ¿no? Y algunos de los fármacos de elección que ya parten de cefalosporina de tercera, cuarta, la asociación que ya habíamos mencionado, aminoglucósidos y carbapenem, ¿no? En cuanto a las fluorquinolonas, para los problemas urinarios, el tracto urinario eran, ¿no? Todavía lo son, quizá en parte, fármacos idóneos casi, ¿no? Porque tenían una buena biodisponibilidad, porque en el caso de los problemas prostáticos penetraban muy bien. Eso se llama cociente tejido plasma, ¿no? Por ejemplo, en la corteza renal se podían acumular hasta 3 veces la concentración sérica, en la próstata hasta 4 veces, cuatruplicaban la concentración sérica, como que se fijaban en esos tejidos, ¿no? Y eso se llamaba cociente tejido plasma alto, ¿no? Pero esas cosas se han ido, digamos, perdiendo un poco por la resistencia, pues, que generaban, ¿no? Entonces, que han generado por el mal uso. Y en cuanto a las BLES, algunas cuestiones muy puntuales, hay diferentes tipos de BLES, algunas son inclusive carbapenemasas, y ese es un problema ya
muy serio, generalmente intrahospitalario, ¿no? La E. coli, productora de BLE, y la Klebsiella, productora de BLE, una ubicada más en la comunidad y otra en el hospital. Esta es el problema que preocupa un poco más. Se acepta que es resistente a todas las penicilinas y cefalosporinas, ¿no? Ojo que cefmetazol, creo que mencionó su compañera, cefoxitina, por ejemplo, son cefamicinas, no son cefalosporinas. Entonces, ahí, como dice acá, por acá debe estar, cefamicina, ¿ven? Susceptible a las cefamicinas. ¿Ya? Entonces, esos son otro tipo de medicamentos, no son iguales a las cefalosporinas. ¿Ya? El problema es que no tenemos disponible, hasta donde yo sé, todavía por lo menos no hay cefmetazol. Bueno, sí susceptible a los carbapenems y a las combinaciones de beta-lactamasa con beta-lactámicos, pero no a cualquiera, ¿no? En este caso, a pipetazo fundamentalmente, ¿no? Resistencia a las fluorquinolonas, ¿no? Y al cotrimoxazol, definitivamente. Entonces, esta es la BLE que un poco tenemos, ¿no? Y cuando se presenta, ¿no? Cuando el paciente, pues, tiene ictus a repetición, ha usado cefalosporinas y fluorquinolonas previamente, ¿no? Bueno, anciano, eso no cae mucho acá, o tiene alguna patología hepática de base, ¿no? Y la E. coli tiene las mismas características, ¿no? Pero además puede tener resistencia a los aminoglucósidos, ¿no? Sobre todo a la gentamicina, definitivamente a la genta, a la mica quizás un poco menos, pero esta es la Klebsiella nosocomial, ¿no? Productora de BLES. Entonces, esto es por la estancia hospitalaria, pues por los cateterismos vesicales, ¿no? O sea, las ondas vesicales, ¿no? La exposición a cefalosporinas previas, ¿no? Todo eso presiona y favorece. Y lo que nos interesa un poco es el manejo, ¿no? Entonces, los cuadros más severos, sean comunitarios o nosocomiales, ¿no? Pielonefritis, ¿no? Neurosepsis, carbapenems de primera línea. Alternativa a micacina. Todavía la mica conserva actividad, sobre todo para las E. colis, ¿no? Un poco menos para la Klebsiella, a pesar de que producen BLES, ¿no? Y en las no complicadas, digamos, y tus bajas, digamos, sea de la comunidad o nosocomiales, obviamente en la comunidad la sensibilidad es mejor, fosfomicina, ¿no? Nitrofurantoína, y la amoxicilina ácido clavulánico, pero aquí en nuestro medio ya con dudas, ¿no? Con dudas, ¿no? Para la cistitis. Eso habría que decirlo. Pero definitivamente nitro y fosfomicina las mejores. Ahora, esta recomendación es para E. coli, o sea, nitrofurantoína es eficaz contra E. coli productora de BLE, pero no contra Proteus, ¿no? O Serratia o Enterobacter o algún otro, no, es contra E. coli productora de BLE, esta recomendación de fosfomicina y nitrofurantoína, que es el 90%, que sé yo, casi todos, pero es para eso. Esto lo vamos a leer, ¿ya? Esas son las características de amica, ya lo vimos en el caso de sepsis, me parece, les mencionamos, la importancia de que una monodosis, ¿no? De aminoglucósido, siempre y cuando multiplique la MIC por 8 a 10 veces, puede ser suficiente una vez al día para tener un efecto bactericida, ¿no? Es importante. Buen volumen de distribución, resistencia reversible, eliminación por excreción renal, efecto postantibiótico y no mucha eficacia, ¿no? Mucho efecto postantibiótico a nivel de los leucocitos, ahí es un poco menor. Esto está disponible ya en otros países, acá no sabemos cuándo llegue, todavía, ¿no? Citalfloxacina, entonces una quinolona que tiene una actividad mayor a las ya utilizadas contra las enterobacterias. Por acá vamos a buscar a la E. coli. Ustedes saben que cuanto menor es la MIC, ¿no? Es de citalfloxacina, más eficaz es, ¿no? Más susceptible es. Entonces, E. coli necesita 1 a 2 microgramos por mililitro. Levo necesita 16. Cipro hasta 32, ¿no? Moxi hasta 32. Tosufloxacina no estamos usando. Entonces, definitivamente hay una gran eficacia para la E. coli, por ejemplo, que es algo que nos interesa, ¿no? Y por ahí, a ver, veamos, ¿dónde está la Klebsiella? Que no la veo. Acá estaba abajito la Klebsiella, ¿no? 0,12 a 0,25, aquí la eficacia es menor, generalmente esto es hospitalario, pues, ¿no? Pero es superior al Evo, que es 0,25 a 1, 0,25 a 0,5, ¿no? Y Moxi, que es 1, ¿no? Entonces, pero particularmente coli se nota la diferencia. Estas son las diferencias entre nefrótico y nefrítico, ¿no? En términos sobre todo de proteinuria y de albuminemia, ¿no? De albúmina en sangre, ¿no? No es imposible que haya hematuria en un síndrome nefrótico, ¿eh? A veces lo aprendemos como que solamente hay hematuria en el nefrítico y eso no es cierto. Puede haber hematuria microscópica en el nefrótico, ¿no?
Entonces, en enfermedad de cambios mínimos puede darse algún grado de hematuria, es pequeño, ¿no? En cambio aquí generalmente es macro, pues, ¿no? La orina sale marrón, ¿no? La hipertensión puede haber en el síndrome nefrótico, pero en el nefrítico definitivamente tiene que estar y es generalmente alta. Y eso se relaciona con la patogenia que no vamos a discutir, ¿no? Aquí los edemas muy marcados, la hiperlipemia compensadora del nefrótico que no hay en el nefrítico, esas son diferencias que conocemos. Entonces, un manejo básico, una característica básica, no manejo todavía, características, ¿no? De el síndrome nefrítico, sobre todo la glomerulonefritis postestreptocócica, que es lo que da un poco más en niños, está ahí listado, ¿no? Y el manejo implica, pues, una reducción del aporte hídrico, se habla de entre 400 y 800, según la referencia, mililitros por metro cuadrado. Unos compañeros habló de acuerdo a los kilos de peso, menores de 10 kilos, mayores de 10, puede ser, ¿no? En general, sabemos que hay que restringir porque acá hay retención de sodio y agua, definitivamente acá no hay contracción de la volemia, la patogenia así lo hace ver, y restricción de la ingesta de sodio, ¿no? La penicilina benzatínica, que tiene doble finalidad, ¿no? Puede ayudar a erradicar el estreptococcus que esté causando un problema en ese momento, pero también puede prevenir el contagio de otros niños, ¿no? De la cepa nefritógena. Entonces tiene, si se quiere, una finalidad terapéutica y preventiva, ¿no? Muchas veces ya la infección se curó y ya sirve más bien como prevención, erradicar el estado de portador y evitar que contagie a otros niños. La furosemida, que se puede utilizar en márgenes más grandes, ¿no? Inclusive superiores a estos, ¿no? Se puede iniciar pues, con 2 miligramos por kilo endovenoso y luego esa misma dosis o 1 miligramo por kilo se repite cada 6 horas, promedio, ¿no? Pero se usa con más libertad, digamos, la furosemida, porque hay hipertensión, porque hay hipervolemia o por lo menos normovolemia, ¿no? Entonces eso, hay retención de sodio, hace que la furosemida se use con un poco más de libertad. Y si bien el IECA es cuestionable en niños, no diría yo que es por la falla renal, ¿no? Digamos, por la toxicidad renal. Es porque el IECA puede inducir hiperpotasemia. Si hay algún grado de falla renal de por medio, eso se va a hacer más evidente todavía. Y puede agravar una insuficiencia renal en el sentido de disminuir la filtración glomerular. O sea, no tanto es un efecto nefrotóxico, digamos, dañando los túbulos o el glomérulo, más bien al reducir la presión de filtración glomerular protege al glomérulo, ¿no? Pero el problema está en que puede reducir, pues si ya está en reducción del volumen urinario, lo convierte en una oliguria capaz, ¿no? O induce hiperpotasemia. Entonces, ese es un poco el temor y por eso se sugiere normalmente actuar con bloqueadores de canales de calcio, que no tienen ese problema. Para las emergencias, el nitroprusiato en infusión endovenosa, ¿no? Sobre todo la encefalopatía. Son características de farmacología básica. No olviden que la furosemida actúa en parte mejorando la capacitancia venosa por aumento de la prostaciclina, ¿no? Y otras prostaglandinas, que si bien es superior a estos fármacos, estos le pueden ayudar cuando la furosemida alcanza un tope, como estos actúan en otro sitio, agregados a la furosemida, puede mejorar un poco la eficacia diurética, ¿no? Es una ayuda, es como le dan una ayudita, no una ayudita de verdad, ¿no? Una ayudita pequeña, pero ellas ayudan, ¿no? Cuando esto ya más o menos alcanzó el límite de su efecto, ¿no? Cuidado con los hipotensores, cuidado con los AINES que van a antagonizar su efecto, además son nefrotóxicos, y con los aminoglucósidos, ¿no? Y ahí abajo está un poco las dosis endovenosas, se pueden comenzar endovenosas, se pueden seguir las primeras endovenosas, luego se puede pasar a la vía oral, que tiene un efecto un poco más lento, ¿no? Menos agresivo. La espironolactona, que puede ser un coadyuvante, pero que necesita tiempo para empezar a actuar, siempre en los edemas de origen renal se presenta hiperaldosteronismo. Entonces la espironolactona va a aportar, va a ayudar, ¿no? El problema es que retiene potasio también, ¿no? Ese es el problema que puede limitar un poco su administración. Y los efectos sexuales, pues, se pueden evitar si se usa epleronona. Tenemos epleronona, ¿no? Entonces, pero el problema es que ambas van a llevar a la hiperpotasemia y la falla renal aguda puede limitar un poco su administración. El IECA que reduce la presión de filtración glomerular, ayuda a controlar la presión, y cuando hay entonces hipertensión y daño de la membrana glomerular con proteinuria, necesitamos mantener la presión baja por lo menos para que la proteinuria
no se agrave y la membrana no sufra tanto. Entonces, esa es la utilidad del IECA. Sin embargo, hay que ser cauteloso, es correcto, estamos de acuerdo que en pacientes pediátricos hay que tener cuidado por los efectos de agravamiento de una falla renal o hiperpotasemia, ¿no? Bueno, el resto de características del IECA ya más o menos son conocidos. El ARA2 hace básicamente lo mismo. Y en el síndrome nefrótico, pues tenemos hasta la nasarca, ahí hay una mayor probabilidad de que haya falla renal. La hematuria que puede no haber o ser pequeña en general, ¿no? Diarrea hepatomegalia por congestión, la hipertensión arterial que acompaña a la enfermedad de cambios mínimos, ahí puede subir la presión, o la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Y típicamente las cifras de albúmina menores a 2,5. En la diferencia entre la presentación, hay cuadros, aquí insisten, perdón, en un momento contestaré, entre cuadro típico y atípico, ¿no? Entonces, un poco la edad, los niveles de creatinina, que están más normales en el típico, ¿no? La hematuria que puede ser microscópica, miren en el atípico hay nefrótico atípico, puede ser macroscópica, la presión arterial que aquí más bien se eleva, acá está normal, entonces ciertamente hablamos de un nefrótico atípico, pero termina siendo nefrótico por el rango de proteinuria que presenta, ¿no? Un reposo relativo, el paciente debe caminar un poco, ¿no? Porque hay tendencia a la hipercoagulabilidad. Entonces nos conviene que sí deambule un poquito, ¿no? Las características de la dieta, normoproteica, pero sí hiposódica. La posibilidad de combinar diuréticos, ¿no? La furosemida es de elección igual, pero hay que hacer un uso más cauteloso porque la volemia puede estar contraída, reducida. Entonces, si le ponemos en un paciente que tiene contracción de volumen, furosemia endovenosa, por ejemplo, lo podemos chocar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso debido a que la hipoalbuminemia, sobre todo si es masiva y hay anasarca, casi todo el líquido se ha ido al espacio extravascular. Entonces, se puede usar furosemida, pero es mejor la vía oral que la vía endovenosa, ¿no? Un uso más cauteloso y a veces sinergizándolo con algún otro diurético, ¿no? Inclusive manitol para mejorar un poco la falla renal aguda. Saben que esa es una de las indicaciones del manitol, tratar de corregir una falla renal aguda, forzar un poco diuresis, jalando agua, ¿no? Del intersticio y un poco de los vasos. Bueno, después la albúmina, cuando está muy baja, justifica la administración de albúmina, la cual se puede hacer con furosemida. Es otra cosa que debemos recordar, ¿no? Y que a veces nos olvidamos, una cosa elemental. La furosemida actúa en la luz del túbulo. La furosemida no actúa por la sangre. Ustedes recuerdan la célula tubular que veíamos en farmacología básica. Bueno, entonces, la furosemida no es que se va a llegar al simportador sodio-potasio 2-cloros atravesando la célula tubular desde la sangre, no. Se filtra y por el lado tubular, o sea, desde el líquido tubular accede a la bomba. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso puede influenciar en la actividad de la furosemida, ¿no? Entonces, el hecho que haya albuminoplasma que la transporte es una cosa, y la otra cosa es que si la albuminemia es muy masiva, va a arrastrarlo, pues, ¿no? La furosemia con la albúmina se van a pasar de frente, ¿no? No le va a dar chance a que pueda unirse al, a lo que es el simportador que está en la luz del túbulo. Por ahí, por ese lado tiene que actuar. Bueno, acá se puede usar IECA con razones protectoras, ¿no? De la contraproteinuria, digamos, disminución de la presión de filtración, y en los casos, pues, de síndrome nefrótico, pues, idiopático, la prednisona está definida. Ciertamente, la ciclofosfamida no ha perdido su eficacia. La ciclosporina, hay estudios, por eso que hablábamos de lo que trajo su compañero, algunos estudios nos dicen de que ciclosporina es equivalente a ciclofosfamida, otros que un poco mejor, otros que ciclofosfamida es la que gana un poco. La cosa está un poco dudosa, pero por lo menos parece ser un poco más segura, ¿no? La ciclosporina que la ciclofosfamida. Estudios del 2010 al 2015 más o menos abogaban a favor de ciclosporina, pero hay algunos más recientes que dicen que aparentemente es igual o todavía la ciclofosfamida es un poco mejor. Pero la seguridad es mejor, menos tóxica la ciclosporina, ¿no? Un poco menos tóxica, pero tampoco es inocua. Aquí un tipo de glomerulopatía, entonces en rango subnefrótico, ¿no? En rango subnefrótico, inhibición del sistema renina-angiotensina y restricción del sodio dietético. En rango nefrótico,
¿no? O cuando no mejora el paciente también los glucocorticoides, ¿no? Y la inhibición del sistema renina. Entonces la idea es proteger un poco la filtración glomerular. El tiempo de tratamiento, sí, eso lo vemos en un esquemita que está después. Y si hay resistencia, este esquema, por ejemplo, sugería de frente ya ciclosporina, este, esta, este algoritmo, ¿no? Esto es lo que decíamos, ustedes lo conocen, ¿no? Se empieza con la prednisona diaria, mejor en miligramos por metro cuadrado de superficie, ¿no? Después se reduce la dosis, ¿no? Y se administra ya no diariamente, sino interdiariamente y se va retirando progresivamente. Y en el caso de recaída, ¿no? Es hasta que desaparece la proteinuria durante 5 días y luego ya se pasa al esquema de 40 miligramos, ¿no? Interdiario durante 4 a 6 semanas y se retira, ¿no? Es más o menos eso el esquema. Y esto es con prednisolona, ya más o menos también ya una secuencia establecida, hasta de 60, de 40, cuando, dando en días alternos y reduciendo la dosis y hasta detenerlo, ¿no? Y las cantidades máximas de prednisolona, pues casi equivalente a la prednisona, ¿no? Lo mismo para la presencia de los fármacos alternativos, puede haber micofenolato homofetilo, azatioprina, ¿no? Dentro de los fármacos que se pueden usar. Características de la prednisona, las conocemos, creo, la más importante, la vida media biológica, quizás ahorita, ¿no? De lo que nos interesa. 24 horas de acción, pero si tiene hasta 36 horas de tiempo para que su eficacia baje a la mitad, se puede administrar interdiaria, pues, que es como se hace en el caso de la segunda fase del síndrome nefrótico. Entonces eso nos está diciendo que sabiendo un poco sus características, podemos justificar por qué le damos interdiario, ¿no? Dejando un día. Y luego poco a poco se va suprimiendo. Nunca se suspende bruscamente, ¿no? Porque ya pasados, recordarán ustedes, 15 días de tratamiento seguido, comienza a inhibirse el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿no? Los efectos adversos, retraso de crecimiento, pero no cese del crecimiento, ¿no? No es que se quedó enano, digamos, ¿no? Se retrasa, una vez suspendido, puede retomar el crecimiento y alcanzar más o menos la talla promedio o algo menos según algunos estudios, ¿no? Pero se retrasa, ¿no? No es una detención completa. Importante que cuando hay hipertensión severa hay que tener cuidado con la prednisona, ¿no? Y podría haber hipertensión severa en un nefrítico, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener cuidado porque el aumento de receptores alfa pues, puede disparar este problema. Ciclosporina, que es un inhibidor de calcineurina, interleucina 2 para los linfocitos T. Además, tiene un papel estabilizador de la membrana glomerular, ¿no? Entonces, esto ayuda a mantener, pues, las condiciones, ¿no? De el citoesqueleto de actina, en fin. Entonces, es un efecto complementario beneficioso, pero no es ninguna sustancia inocua. Mejor biodisponibilidad con grasas, puede presentar una variedad de efectos adversos, que ahí los tienen ustedes, hipertensión arterial también, en algunos casos convulsiones, interacciones con fármacos como los macróleos, los azoles, que aumentan sus concentraciones, ¿no? La rifampicina sabemos el inductor enzimático que es, y cuidado con la falla renal, hay que ajustar dosis, ¿no? Y en la glomerulonefritis, la idea, como les decía, de usar a veces IECA, es tratar de evitar que coexistan la proteinuria con la hipertensión. Entonces la idea es tratar de reducir al mínimo la proteinuria, ¿no? Y controlar las cifras de presión arterial. Solamente en el caso de que la tasa de filtración sea menor de 30, esta referencia hablaba de menos de 25, podemos reducir la ingesta de proteínas en una glomerulonefritis, ¿no? Y aumentar obviamente o mantener alto el aporte calórico para evitar el balance nitrogenado negativo, ¿no? Y esto era algo de lo que decíamos, ¿no? Si la presión arterial está un poquito más alta, ¿no? La proteinuria debe estar un poco más baja. Y si la presión arterial está más normal, podría tolerarse una proteinuria algo mayor, ¿no? Ambos factores están relacionados con la integridad de la membrana glomerular y un poco también con la lesión tubular, ¿no? Entonces, vamos a hacer un receso de 5 minutos.
Bien, jóvenes, vamos a hacer algunas precisiones sobre el tema de leucemias, con el enfoque sobre todo en el manejo de los problemas o las complicaciones asociadas a la leucemia, no tanto en lo que es la leucemia en sí, ¿no? Es una revisión sobre algunos medicamentos, pero con características generales, ¿no? El tema, pues, de la manejo de la neoplasia es un tema propio de una especialidad, de manera que solamente vamos a hacer un enfoque panorámico. Y respecto a lo que es la anemia, el manejo ya está bastante estandarizado y creemos que la referencia de la guía nacional, que hay una guía nacional que inclusive han expuesto algunos de sus compañeros, va a ser el ítem de referencia, digamos, para lo que corresponde a anemia. Entonces, en cuanto a las leucemias, lo que pide la lista del ENAM es la leucemia linfoblástica aguda, así lo especifica, ¿no? La tabla del ENAM no habla de otros tipos de leucemias, por lo tanto quiere dar un panorama de la que es más importante en la edad pediátrica, ¿no? Algunas de ellas son del linaje B, las otras son del linaje C, y por supuesto, aparte de las poliploidías, ¿no? Cromosómicas, que son una causa importante, se encuentran también translocaciones de los protooncogenes correspondientes que dan lugar justamente a algunas proteínas oncogénicas obtenidas por la hibridización y que alteran el proceso de diferenciación, ¿no? Es típico la hibridización TEL-AML1, sobre todo para el caso del linaje de tipo B, y para el linaje tipo C, el BCR-ABL por ahí, ¿no? Entonces, aquí un poco lo que estamos mencionando, el TEL-AML, algunos procesos de fusión de algunos oncogenes o las translocaciones correspondientes. La consecuencia de estos procesos obviamente es que se bloquea el proceso de diferenciación, ¿no? La secuencia transcripcional en términos de diferenciación es bloqueada por el mantenimiento de una represión sobre este proceso mientras se permite la proliferación y la autorrenovación, ¿no? Entonces, un poco también lo que muestra esta referencia en New England en cuanto a inhibición de la diferenciación y de la apoptosis, un proceso de autorrenovación y una respuesta alterada, pues no anormal a los factores de crecimiento, a las señales que favorecen la proliferación de este tipo de células. Una mención pequeña a la leucemia mieloblástica aguda, en el sentido que también es un problema importante, ¿no? Menos relevante para los pacientes pediátricos, pero importante y sigue patrones parecidos, ¿no? La línea mieloblástica, a diferencia de la linfoblástica, no tiene las características de poliploidías, pero sí hay inversiones y muchas, numerosas translocaciones, ¿no? Que explican la patogenia otra vez de falta de diferenciación y proliferación de estos tipos de leucemia. Hay una en particular que es representativa, que es la promielocítica de tipo 3, ¿no? La leucemia promielocítica aguda o M3, porque aparte de que tiene una translocación muy conocida, que es entre el gen justamente de la leucemia promielocítica con el receptor del ácido retinoico, son dos genes que se traslocan, que se hibridizan. Además de ello, se produce una cura, digamos, de este tipo de leucemia con un fármaco que no es un antineoplásico y que podría administrarse inclusive en pacientes gestantes, lo cual es excepcional dentro del tratamiento de las neoplasias, ¿no? Entonces, por eso tiene un acápite aparte, digamos, ¿no? Pero por lo demás, las translocaciones y las hibridizaciones van a requerir en general siempre el manejo de los fármacos antineoplásicos. Un poco de cómo el reclutamiento de coactivadores es lo que recordarán ustedes desde el punto de vista básico, ayuda a desenrollar al ADN de las histonas, ¿no? Activa las llamadas histonas acetiltransferasas, mientras que las translocaciones mantienen el complejo represor
¿no? Mantienen al ADN enrollado y no permiten la diferenciación, y luego ya esa célula normal comienza a proliferar. La solución que puede tener, como decíamos hace unos minutos, la leucemia promielocítica M3, que produce una oncoproteína. Miren, ahí está, por ejemplo, la oncoproteína producto de la fusión del PML-RAR, que produce la unión del correpresor, ¿no? El homodímero actúa manteniendo al correpresor, reprimiendo los genes de la diferenciación y activando más bien el proceso de autorrenovación de estas células leucémicas. Entonces la solución para este problema excepcional dentro del tratamiento de las leucemias, ¿no? De la promielocítica o M3, es la administración de ácido todotransretinoico, que va a desplazar a la oncoproteína, la va a eliminar de su sitio de unión, y luego de que es eliminada y degradada, ¿no? Se libera entonces de los correpresores y se activa, por lo tanto, el proceso de diferenciación, ¿no? Reduciéndose obviamente el número de células leucémicas iniciales, ¿no? Entonces eso es una cuestión muy clara respecto a la utilidad que puede tener un fármaco para un tipo específico, lamentablemente único, de leucemia. En cuanto a lo que corresponde a la mejora en la supervivencia de los pacientes, si bien hay algunos inhibidores de tirosinquinasa y algunos otros medicamentos nuevos que se han ido incorporando, el esquema general de manejo no ha variado demasiado, ¿no? No ha dado un vuelco, digamos, de 180 grados, sigue incluyendo varios de los antineoplásicos clásicos que se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Inclusive desde que yo estudiaba se conocían varios de estos antineoplásicos. Entonces, lo que ha ayudado un poco al éxito del tratamiento es el conocimiento, pues, de la genética de las leucemias, ¿no? Entonces, una vez establecido el tipo de leucemia y sus características genéticas, se puede hacer un enfoque más o menos agresivo dependiendo del subtipo correspondiente. Y eso ha ayudado a mejorar también la eficacia del tratamiento, por encima de lo que puede ser la aparición de algunos fármacos que también pueden haber apoyado en esta probabilidad de mejorar la supervivencia. Entonces ese cuadro nos muestra un poco la estratificación de riesgo, pues obviamente para pacientes pediátricos, que lo que nos interesa, ¿no? Con un diagnóstico confirmado de leucemia linfoblástica, ¿no? Entonces ahí están los criterios de riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, que están entre otras cosas asociados con el tipo de linaje, con el número de blastos. Obviamente las cargas más altas tienen riesgo más alto, en sangre periférica se entiende, el nivel de respuesta al día 15 de tratamiento, cuántos blastos sobreviven, la enfermedad mínima residual que se llama, que debe ser mínima en los casos en que el riesgo es bajo, y es alta, pero más de 10%, digamos, de enfermedad mínima residual. El fin de la inducción y lo que decíamos, ¿no? La genética, cuál es el tipo de translocación que está presente y que está relacionada, obviamente, en el caso del BCR-ABL, con un peor pronóstico, ¿no? Entonces, y mayor riesgo, pues, de recidiva o de recaída, ¿no? Y mal pronóstico para el paciente. Entonces, esto ayuda a enfocar también el tratamiento. En cuanto a lo que es la quimioterapia, ¿no? Entonces, esto más o menos es el esquema establecido. Todavía está llevándose a cabo en diferentes países, incluidos el nuestro, ¿no? En las instituciones especializadas correspondientes, ¿no? Un esquema de inducción, una fase, perdón, de inducción con los fármacos correspondientes que ustedes ven ahí, seguida de una intensificación y de consolidación, pasando por una luego de mantenimiento y finalmente la intratecal. Casi no hay terapias, digamos, de 2 o 3 medicamentos, ¿no? Las terapias iniciales, por lo menos, son con 4 o 5 fármacos que puedan, pues, garantizar la erradicación de la enfermedad. Entonces, algunas características de la fase de inducción, que justamente tiene el objetivo de eliminar, ¿no? Por lo menos el 95%, ¿no? Lamentablemente, tanto malignas como normales. No queda de otra, ahí no hay discriminación, ¿no? En la médula ósea, el uso de prednisona y en la fase de inducción, y luego en la postinducción dexametasona, que puede darse ya por vía oral,
Los que tienen riesgo más bajo pueden manejarse con protocolos menos agresivos en términos de intensidad y dosis. Los fármacos son los mismos básicamente, ¿no? Los corticoides, que son linfocíticos, proapoptóticos para los linfocitos, sobre todo si todos son células inmaduras, la paraginasa ahí que destruye al aminoácido correspondiente, este inhibidor de el uso acromático y un antibiótico antracíclico, sea daunorubicina, oxorubicina, que inhibe topoisomerasa, ¿no? Rompe el ADN. Por ahí vamos a mencionar algunas cosas más. Y que sinergizan pues su efecto, parecido a lo que se ve un poco en tuberculosis, ¿no? Sus mecanismos de acción diferentes que terminan haciendo una sinergia de potenciación y matando, bueno, a las células malas y a las buenas, ¿no? Cuando el riesgo es más alto, pues el protocolo no es que cambie, ¿no? Es básicamente el mismo, está la misma prednisolona, son los mismos fármacos. Lo que cambia entonces es la intensidad o dosis que se aplica de los medicamentos, ¿no? Luego tenemos la fase de consolidación e intensificación. Entonces, después de la inducción, la idea es mantener la remisión, ¿no? Lo que se ha reducido al 95% o menos, entonces hay que mantenerlo y limitar que aparezcan nuevas células o que se genere resistencia, ¿no? La consolidación con metotrexato, asparaginasa, citarabina, ya se incorpora uno nuevo, digamos, ¿no? Y la intensificación siempre debe aplicarse, no importa que el paciente tenga riesgo bajo, ¿no? Porque la idea es, como sucede a veces con los fármacos, desaparecer, pues, ¿no? Hasta el último de las células para que no haya posibilidades, pues, de que la enfermedad vuelva a activarse, ¿no? Entonces, los fármacos que figuran ahí en la relación. Y en la fase intratecal ya de mantenimiento, entonces, la quimioterapia intratecal para los pacientes que tienen riesgo intermedio alto, ¿no? Debe ser recibida por este tipo de pacientes con 3 fármacos, ¿no? Los que tienen bajo pueden recibir solo metotrexate, pero la idea es trabajar con nuestros 3 medicamentos y luego en la fase de mantenimiento, mercaptopurina y metotrexate, ¿no? Dos antimetabolitos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la fase de tratamiento. Es una figura tomada de la referencia del MINSA, ¿no? De la guía técnica del MINSA para el manejo de la leucemia, ¿no? Al año 2016 más o menos, que es parecida a la que hay en la actualidad, y se han incorporado por ahí algunos fármacos, como hemos dicho, pero la mayoría de ellos se mantienen iguales, ¿no? Entonces, la fase de inducción, que tiene sus tipos de bloques de acuerdo al riesgo, ¿no? Están los fármacos más o menos que hemos mencionado, básicamente son los mismos. Una fase de consolidación, que tiene bloques, o sea, esquema de tratamiento que hay que administrar los 3 primeros. Pueden haber algunos cambios de acuerdo al riesgo, incorporar, por ejemplo, citarabina, mitoxantrona, que no lo hemos mencionado. El agregado de filgastrin, que ustedes lo conocen, que es pues el, el fármaco que produce el estímulo sobre las colonias de granulocitos, que es importante porque la médula ósea se viene abajo, ¿no? Y aparece el riesgo de neutropenia febril y otras infecciones. Y la incorporación de leucoborina con metotrexato, que por ahí protege los efectos adversos del metotrexato y podría tener también un efecto adicional sobre su eficacia. La fase de intensificación, ahí están los fármacos correspondientes y lo que corresponde al sistema nervioso central y al mantenimiento, ¿no? Entonces, básicamente, esquemas, como le digo, que todavía vienen utilizándose con éxito en base a la genética y la valoración del riesgo que tiene la leucemia linfoblástica, ¿no? Después, características de los medicamentos. Por ahí algunas cuestiones vamos a puntualizar. Ya esto está para revisarlo. Ya algunos de ustedes conocen sobre el tema de estos fármacos. Entonces, hay que tratar de seleccionar las características que sean más aplicativas, ¿no? La vida media biológica acá es relevante porque esto nos permite hablar no solo de potencia, que la potencia es una cuestión de dosis, sino también del tiempo de duración, ¿no? Entonces, el medicamento actúa de manera potente durante por lo menos 3 días, ¿no? Entonces, eso es un aspecto interesante de la dexametasona, por ahí para pasarlo circunstancialmente, inclusive a la vía oral, ¿no? A veces comenzar con metilprednisolona y se termina cambiando por dexametasona.
los efectos de la vincristina sobre la mitosis, un gran volumen de distribución, una vida media larga, miren, 85 horas. Eso justifica entonces que los esquemas no sean muy prolongados, pues sean fásicos más bien, ¿no? Son algunos días y luego el medicamento se suspende, pero no es que el medicamento va a actuar solamente ese tiempo, ¿no? La vida media aquí prácticamente ya 4 días y con ese tiempo de vida media, pues para que desaparezca el cuerpo, obviamente pasa el doble o más, ¿no? De ese tiempo. Después, las reacciones adversas lamentablemente son las que corresponden a los antineoplásicos, ¿no? Las inflamaciones de la cavidad oral, ¿no? Las lesiones en boca, ¿no? Las mucosas de la boca me refiero, ¿no? Son pues siempre frecuentes, incómodas. Por ahí tenemos algunas diapositivas para recordar su manejo. La disminución de los glóbulos blancos, algunos trastornos de los nervios periféricos y la caída del cabello, lamentablemente es otro problema, ¿no? Relativamente frecuente, pues, y por ahí es característica la figura de los niños que tienen leucemia, ¿no? Los pequeños que tienen leucemia que están, pues, rapados, ¿no? Sin cabello, ¿no? Es parte, pues, de la imagen que acompaña este tipo de trastornos, ¿no? Algunas interacciones en términos de depresión de médula ósea por ahí para el metotrexato, la acidobudina, algunos riesgos para la función neurológica, para lo que son las parestesias que se pueden exacerbar con isoniazida, ciprofloxacina, ¿no? Entonces, dentro de lo que podemos recordar. Después, daunorubicina, oxirubicina son de la misma familia. En realidad no se ha comprobado que sea mucho más segura la daunorubicina. El mecanismo de acción es el mismo. Inhibición de topoisomerasa, intercalación con el ADN, efectos proapoptóticos dependiente de proteína quinasa C, volumen de distribución grande y tendencia a acumularse sobre todo en hígado y corazón, lo cual constituye obviamente un problema, ¿no? Porque al acumularse en estos sitios y tener una excreción biliar importante, pues aumenta el riesgo de afectar la función hepática. Y si la función hepática ya previamente está afectada, entonces puede generarse un daño aún mayor. Por otro lado, típicamente estos antibióticos antracíclicos producen miocarditis, ¿no? Hay un antídoto, digamos, para el efecto cardiopático que produce la daunorubicina, que es desrazoxane, ¿no? Entonces hay que administrarlo en las circunstancias en que se presenta este problema, porque luego puede generar pues insuficiencia cardíaca. Entonces es un problema que se torna, digamos, preocupante cuando aparece asociado a la daunorubicina, porque ya está limitando un poco su administración, ¿no? Después, las características, reacciones adversas propias de los efectos del antineoplásicos que ya conocemos. Un poco también lo que pasa con la médula ósea con cloranfenicol, anfotericina. Las concentraciones pueden modificarse, aumentando un poco, disminuyendo según el fármaco asociado. Hay algunos riesgos también de problema renal. Aumento del verapamilo, aunque no es muy usual que se use verapamilo con daunorubicina, ¿no? Pero es una interacción. Y las infecciones activas, el paciente que sea cardiópata de base, dentro de algunas de las limitaciones para su uso, ¿no? En cuanto a la paraginasa, es un enzima, obviamente, ¿no? Y hidroliza este aminoácido esencial, en este caso, para lo que es el blasto, ¿no? El uso, la duración bastante prolongada, 23 días de duración, es un fármaco que se acumula un poco en las células mesoteliales, digamos, las células basales, donde tienen el soporte, ¿no? Las células neoplásicas, y se metabolizan no por el hígado, curiosamente, ¿no? Que es el sitio habitual de metabolismo, sino por el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Entonces, por macrófagos, las células de Langerhans, en fin, es el sitio de metabolismo de este medicamento, ¿no? Entonces, los problemas típicos ya mencionados, el riesgo de hiperglicemia y depresión como características un poco individuales de la paraginasa, el aumento de toxicidad que se puede presentar con los corticoides o los hipoglicemiantes y una potenciación con el metotrexato, ¿no? Entonces, hay algunas de las limitaciones a su manejo. En cuanto a la leucemia mieloide aguda,
Siempre y cuando no sea leucemia promielocítica, el tratamiento debe recurrir primero a reducir un poco el número de glóbulos blancos. Hidroxiuria es una de las opciones, pero también se puede hacer un proceso de leucoferesis, ¿no? Si el problema es el número de glóbulos demasiado grande, ya no se va a recurrir a fármacos, sino a leucoferesis. Además que el hacer una leucorreducción con hidroxiuria puede precipitar lo que vamos a comentar ahorita, que es llamado síndrome de lisis tumoral, ¿no? Entonces eso podría ser un problema. En cuanto al tratamiento, citarabina más daunorubicina generalmente son de elección. Puede recurrir a terapia de consolidación con citarabina y específicamente la leucemia promielocítica, el ácido transretinoico, ¿no? Para, digamos, inducir la diferenciación de las células neoplásicas, que es una situación particular. Ahí está el antimetabolito, porque es un análogo del arabinócido de citosina. El arabinócido de citosina es un análogo de la citosina, ¿no? El momento donde actúa, la vía de administración, un volumen amplio de distribución con baja unión a proteínas plasmáticas, lo que le permite ir un poco más también hacia los tejidos. Las reacciones adversas a las cuales se suma la hiperuricemia, un poco también de fenómenos tóxicos para el sistema nervioso, y el incremento con el alopurinol, ¿no? Que como sabemos es un fármaco que puede evitar la secreción tubular de la citarabina, la depresión de médula ósea aumentada con los fármacos que ya conocemos que deprimen la médula ósea, sobre todo que anemizan como el cloranfenicol, la sinergia con metotrexato y algunos casos donde se limita. En general, pues el embarazo no debe ser un estado fisiológico en el cual se administren antineoplásicos, ¿no? Eso es así, está limitado. Pero hay situaciones en las cuales ya el embarazo se dio, ¿no? Entonces ya el embarazo está. Y hay una discusión obviamente complicada respecto a si continuar con el embarazo o no, primero, y segundo, sobre la conveniencia de dar terapia antineoplásica, que a veces la madre no quiere porque sabe, está consciente, se le explica qué es lo que va a pasar o que puede pasar, versus no recibir la terapia antineoplásica, esperar a que termine el embarazo y recién recibir el tratamiento, ¿no? Son situaciones que suceden, hay películas, creo, inclusive sobre esos temas, ¿no? Sobre esas circunstancias que se han tomado un poco de la vida real. Bueno, ahí están los esquemas para la leucemia mieloblástica, ¿no? La combinación básicamente es con citarabina del antibiótico antracíclico, ¿no? Y en los casos de bajo riesgo podría ser con arabinócido de citosina. La administración del factor estimulante colonias, el filgastrin, puede en los casos en los que hablamos de un cuadro mieloblástico tener una utilidad adicional, ¿no? Y es que al administrar el factor estimulante de colonias se activa, ¿no? Se estimulan las células leucémicas. Y esa estimulación de las células leucémicas hace que cuando llegue la citarabina, pues los agarre en plena activación, digamos, como policía que llegue en medio de la fiesta COVID y los elimina, pues, ¿no? Los erradica más fácilmente, ¿no? Mientras que las células mitóticas normales tienden a sobrevivir. Es un efecto interesante que puede darse en estos tipos de leucemia. Y lo que nos interesa un poco más, después de esta visión un poco panorámica de lo que es el manejo de las leucemias, no queremos, hemos dicho, ir más allá, recordar algunos esquemas, algunas características, digamos, más resaltantes de cada medicamento, ¿no? Y algunas limitaciones también que tiene su uso. Recordar un poco sobre las complicaciones, ¿no? Que es justamente el problema de la lisis de las células neoplásicas que libera ADN, que termina generando pues purinas que se pueden convertir en ácido úrico en nuestro organismo y hasta ahí llegar, ¿no? Por medio de la santina oxidasa. Se puede reducir esa conversión con alopurinol, pero si los niveles son particularmente altos, es mejor convertir al ácido úrico en alantoína, como lo hacen las aves, ¿no? Las aves naturalmente convierten el ácido úrico en alantoína, pues nosotros no tenemos esta enzima que tenemos que usarlo como fármaco, ¿no? La rasburicasa, hay algunos otros análogos también de esta enzima, ¿no? Análogos farmacológicos. Los excesos de fosfato, perdón, que hay que fijarlos, los excesos de potasio, que hay que bajarlos, ¿no? Y todo ello en suma puede dar origen al llamado síndrome de lisis tumoral. El riesgo obviamente es mayor
cuanto el tumor está más avanzado, cuanto el número de leucocitos es más alto, y esto está correlacionado también el avance y el número de leucocitos o de células neoplásicas con los niveles de LDH, ¿no? Entonces hay cierta correlación con ello. Entonces esto configura obviamente un riesgo mayor. Hay una definición analítica del síndrome de lisis tumoral y complementariamente hay una definición clínica, ¿no? La analítica pues se basa justamente en la presencia de dos o más alteraciones metabólicas en términos de hiperuricemia, ¿no? Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Y la parte clínica se basa en la creatinina esencialmente, ¿no? Que esté por lo menos 1,5 veces por encima del límite superior normal para la edad. Esto es muy claro, ¿no? Para la edad del paciente. Entonces no olviden que los pacientes pediátricos tienen una creatinina bastante baja, ¿no? Entonces niveles de 0,4, 0,5, 0,6 son normales en los niños pequeños, ¿no? Entonces, hay que recordarlo y a partir de ello entonces se establece el criterio de límite superior de normalidad. Y a los cuadros más severos se asocian arritmias, ¿no? Convulsiones y muerte. Y eso está un poco acá también, ¿no? Ahí está la creatinina, la arritmia, la convulsión. Mientras no haya esta manifestación clínica, la creatinina poco a poco va subiendo hasta llegar a un grado 2, donde hay necesidad de una intervención médica que puede convertirse en indispensable para la vida o presencia de convulsiones que pueden llegar hasta el estado epiléptico y terminar con la muerte de la persona. Entonces no es una cuestión, digamos, menor, depende, claro, de la severidad con la cual se presente, ¿no? Y la creatinina puede elevarse en cantidades pues hasta 6 veces por encima de los límites normales, ¿no? Entonces eso es signo de el nivel de falla que está evidenciando este paciente. Entonces hay que enfocarlo de dos formas, ¿no? Como que hay un riesgo de, ¿no? Hay que valorar el riesgo de, eso es en términos de la enfermedad de base y del daño o compromiso que tenga el riñón. Entonces puede haber un riesgo bajo, intermedio, alto, como dice el flujograma. Y en general la idea, aparte de monitorizar, es hidratar. Hidratar primero, simplemente, luego hiperhidratar, ¿no? Se habla de 3.000 mililitros por metro cuadrado de superficie, a veces algo más, para forzar diuresis, ¿no? Después, los controles, que cada vez serían más próximos, en el riesgo intermedio del alopurinol podría ser suficiente para reducir la formación de ácido úrico, pero en un riesgo alto y hay que convertir el exceso de ácido úrico en alantoína para facilitar su eliminación, ¿no? Ahora, cuando está establecido, este problema no se puede manejar de manera ambulatoria. Se sugiere una unidad de cuidados intensivos por las complicaciones cardíacas y convulsivas que puede involucrar, ¿no? Entonces se mantiene la hiperhidratación, la radburicasa, el control, y hay que hacer un manejo de las alteraciones electrolíticas. La hiperpotasemia, sabemos cómo se maneja, ¿no? En términos de apoyarse con algo de furosemida, de fijar el potasio, de considerar la estabilización de la membrana cardíaca con gluconato de calcio, el bicarbonato, la insulina y o el salbutamol, ¿no? Entonces eso es básicamente el manejo. La hipocalcemia hay que proporcionar calcio y la hiperfosfatemia hay que tratar de fijar el fosfato, puede ser con hidróxido de aluminio o hacerse con carbonato de calcio. Por acá tenemos lo mismo de hiperfosfatemia, sino de que parece priorizar el bicarbonato y la glucosa con insulina sobre el gluconato. Eso depende de la severidad, obviamente, de la hiperpotasemia, ¿no? Cuando la hiperpotasemia es más severa, pues el gluconato hay que priorizarlo para estabilizar la membrana miocárdica, pero cuando es leve o moderada, entonces, sobre todo en el cuadro moderado, va la insulina con la glucosa o el agonista beta 2 para el manejo, ¿no? Ya mencionamos la hipocalcemia y hay que quelar el fosfato, salvo de que los problemas sean muy marcados y entonces se requiera ya diálisis, ¿no? Pero si no se puede quelar, fijarlo en el intestino sobre todo, ingerir un poco menos, la fijación con carbonato de calcio o hidróxido de aluminio. Ahí está lo que decíamos de la hiperpotasemia leve, donde se puede fijar un poco a nivel del tubo digestivo y aportar furosemida, ¿no? Sobre todo si hay una sobrecarga de volumen en el paciente, es más racional. La moderada, que ya incorpora insulina, salbutamol, bicarbonato, y la grave, que requiere gluconato, ¿no? Y probablemente pensar más ya en una diálisis que en medidas de control, digamos, farmacológico, ¿no?
La mucositis es otro problema, ¿no? Donde hay lesiones en la mucosa que pueden ir desde un grado 1, como se ve ahí en la escala de la organización, de la OMS, hasta imposibilidad para deglutir, un dolor muy intenso, ¿no? Con úlceras que pueden ser grandes, ¿no? Y muy justamente, como decimos, dolorosas. Entonces, algunas medidas que tienen que ver con la higiene, evitando pues soluciones alcohólicas que pueden agravar el dolor. Eso es un error frecuente, ¿no? Porque la gente piensa de que el enjuagarse la boca con Listerine está recomendado siempre, ¿no? Y ese Listerine que además tiene alcohol, ahora viene inclusive una presentación sin alcohol, pues está bien para la persona que no tiene una erosión de su mucosa, pero para el que está ulcerado, obviamente es echarle alcohol a una herida, ¿no? Entonces eso es importante a veces que la persona entienda, cree que eso es razonable y no es así en este caso, ¿no? Bueno, después frío, preparados de anestésicos locales, ¿no? A veces es necesario el tramadol para tratar de controlar el dolor. Si hay sobreinfecciones, pues el tratamiento correspondiente, por lo menos con aciclovir, ¿no? O ganciclovir, que es un poco más eficaz, los azoles, que podrían actuar un poco a nivel sistémico, salvo que el cuadro sea circunscrito y podría ser, pues, nistatina, ¿no? Las características de la alimentación, ¿no? Valorando la capacidad de ingesta, porque puede ser que el paciente comience a desnutrirse porque no quiere comer, y no quiere comer porque le duele la boca y es un niño, ¿no? Si es un paciente adulto entiende, pero un niño pequeño no entiende. Y las deposiciones, porque así como hay afección de la mucosa de la boca, puede estar afectada la mucosa del tubo digestivo inferior, ¿no? Del colon y haber sangrado y puede ser un problema, ¿no? En cuanto al dolor, los AINES y opioides débiles tipo tramadol hasta el dolor moderado, pues, ¿no? Ketorolaco de preferencia evitar cuando no hay opción y se tiene ketorolaco. Es un buen analgésico, eso no se discute, pero aumenta el riesgo de hemorragias, entonces no se puede dar más de 5 días, siendo la idea de preferencia evitarlo, ¿no? Si es posible. La codeína, que se convierte 20% en morfina, superior al tramadol, y luego los opioides ya más potentes como la buprenorfina en parches, por ejemplo, la morfina o el fentanilo, medicamentos controlados, excelente efecto, pero una potencia muy, muy alta el fentanilo, que hay que manejarlo adecuadamente. Hay fentanilo en los hospitales de nuestro medio, pero hay que manejarlo pues con cautela. Es especialista de terapia del dolor muchas veces el que usa el fentanilo, ¿no? No usar de preferencia el famoso sosegón que había antes, que por ahí todavía hay creo escaso la pentazocina, porque tiene efectos duales, y la meperidina sería una alternativa, no un fármaco de primera línea, es un buen analgésico, pero puede producir convulsiones, ¿no? Es un perfil de seguridad inferior a los 3 que se han mencionado. Cuando hay dolor por compromiso del nervio, entonces la mitriptilina puede funcionar, pero no en pacientes de mayor edad. Para un joven, un pequeño podría ser, ¿no? No tiene efectos anticolinérgicos que son muy incómodos para los más grandes. Igual podríamos preferir gabapentina o pregabalina para el dolor neuropático, ¿no? Y dentro de los antieméticos, la eficacia más alta obviamente los tienen los cetrones y la metoclopramida, pero aquí se ha incorporado, tenemos que agregar nosotros la importancia de aprepitán, ¿no? El aprepitán es un antagonista de la neuroquinina 1, que es el receptor de la sustancia P, ¿no? Y que se ha relacionado con vómitos intensos y también vómitos tardíos. A veces ya pasó, digamos, la fase aguda de la emesis inducida por los antineoplásicos, pero parece que hay una sensibilización y una liberación de la sustancia P y todavía alguna respuesta en el centro del vómito, y ahí actúa el aprepitán, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver dentro de un cuadrito simplemente. Hay que pensar que el vómito a veces se produce por la anticipación de que la persona va a vomitar. Y ya sabe, pues, el paciente, ¿no? Que lo llevan a que le pongan un tratamiento que le hace vomitar, ¿no? Y ya está asustado y eso influye también en la producción de náuseas y vómitos. Entonces los sedantes pueden ayudar en esas circunstancias, ¿no? Por periodos cortos, ¿no? Benzodiazepinas tipo midazolam, alprazolam pueden ser beneficiosos. Igual los glucocorticoides han demostrado tener cierto efecto protector contra los vómitos. Y el dimenhidrinato no es eficaz como tratamiento del vómito, pero puede para las náuseas,
¿no? Poder actuar y además sedar un poco a la persona. La lista de antieméticos más potentes que incluyen a los cetrones y a la metoclopramida, más el apoyo de la dexametasona y metilprednisolona, un agonista de cannabinoides que es el dronabinol, usan más en otros países que nosotros, y este es un esquema, ¿no? Donde están algunos de los fármacos más emetizantes. El cisplatino típicamente es uno de los que produce más vómitos, pero no está lejos la ciclofosfamida de un cuadro moderado, o las antraciclinas que acabamos de mencionar, ¿no? La doxorubicina, la daunorubicina, ¿no? Entonces, para el cuadro agudo, las primeras 24 horas generalmente son los cetrones, ¿no? Ondansetron con corticoides, ¿no? Por ahí ranitidina. Y para la emesis retardada, que se presenta 24 horas después de la quimioterapia, o aquella que no responde, también el cuadro refractario que no responde a las medidas iniciales, se incorpora aprepitán, ¿no? Aprepitán con ondansetron a veces para el cuadro refractario, o solo para un cuadro retardado, ¿no? Entonces es una de las alternativas que se debe considerar, el famoso aprepitán. Hay corticoides, por supuesto, pero el aprepitán es uno de los que, junto con el ondansetron, puede controlar un cuadro refractario. Hay una sinergia por ahí, ¿no? Son sitios diferentes. Ya conocemos perfectamente ese principio de la sinergia de dos fármacos para mejorar la respuesta. En cuanto a las infecciones, hay medidas generales, ¿no? El aislamiento inverso, que hay cuartos especiales donde el paciente pues está aislado y no recibe la visita de cualquier familiar, y hay una serie de medidas de protección, ¿no? Y trajes que se han vuelto famosos con la pandemia, la filtración del aire para evitar contaminantes, la ingesta de alimentos todos cocidos bajo un control, no se pueden consumir alimentos crudos, ¿no? Los enjuagues bucales antisépticos, que es diferente el uso del Listerine, ¿no? El enjuague bucal antiséptico tiene, por ejemplo, clorhexidina a concentraciones bajas, ¿no? Entonces, eso es un antiséptico, pero no es un irritante, pues, de la mucosa, ¿no? Los baños de asiento, la prevención con cotrimoxazol para el agente correspondiente, isoniazida para los BPD positivos, para neutropénicos el filgastrin, ¿no? Que hay disponible, tenemos, y la preservación de los catéteres centrales, siempre el cuidado, porque por ahí puede entrar estafilococo epidermidis, hay que usar vancomicina. Igual en la prevención, en la higiene personal, cuidado dental, es importante que cuidado dental no quiere decir que tiene que ser un cepillado recontraenérgico, porque un cepillado muy enérgico produce bacteriemia, ¿no? En la parte de acá, en el cuarto párrafo, nos menciona respecto al que el examen vaginal rectal solo debe realizarse si es indispensable. ¿Por qué razón? Justamente porque la manipulación favorece la bacteriemia de agentes que viven en esas regiones, ¿no? Y favorecer la bacteriemia es favorecer pues una infección en el paciente, ¿no? Entonces tampoco es que se debe hacer un cepillado tan intenso que favorezca el sangrado y la bacteriemia, ¿no? Que es normal en una persona que no esté inmunosuprimida, pero acá puede ser un problema, ¿no? Ahora, las infecciones pueden no tener ninguna sintomatología en este paciente, o pueden tener fiebre, o puede tener alteraciones del estado general, incluido deterioro del estado mental. Entonces hay que buscar los focos, si hay lesiones en la boca, en la piel. El perineo a veces es un lugar donde puede haber un absceso oculto, para cuando no se encuentra nada y no hay aparentemente foco, a veces puede estar ahí, y hay exámenes, ¿no? Imágenes que pueden ayudar a precisar. Los factores de riesgo para la neutropenia en el niño, ¿no? En relación con el proceso febril actual, algunos factores de riesgo son que tenga mucositis, por ejemplo, ¿no? Que tenga vómitos, ¿no? Que tenga focalidad neurológica, dificultad respiratoria, en fin. En relación con la enfermedad de base, sí, con la leucemia linfoblástica, depende de la fase de tratamiento en que esté, ¿no? Si es en la fase de inducción o reinducción, que es la más agresiva, tiene mayor riesgo de hacer neutropenia. Las recaídas, las segundas leucemias, ¿cierto? Y en el caso de los resultados de los exámenes, ¿no? Una cifra muy baja de neutrófilos, monocitos, una proteína C reactiva aumentada, ¿no? Entonces están dando la idea de que hay evidencia pues de que el niño está desarrollando el problema. Y el tratamiento, que al final es lo que nos interesa, debe ser en principio empírico hasta que se focalice el problema.
Puede ser como monoterapia en pacientes estables, ¿no? Y con baja tasa de patógenos resistentes. De elección, un beta-lactámico. De amplio espectro, ¿de qué estamos hablando? Dentro de los más utilizados, pipetazo, que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, cefepime, cefalosporina de cuarta y meropenem, que se recomienda reservar para los casos en que la presunción del foco esté en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, un dolor moderado e intenso o enterocolitis ahí en un paciente neutropénico, se prefiere ahí el carbapenem tipo meropenem, ¿no? Que nos preguntó nuestra compañera si por qué lo diferencian del imipenem, porque las PVP sobre que actúan no son idénticas. Meropenem tendría una mayor actividad contra gram negativos, ¿no? Y imipenem un poquito más contra gram positivos. Esa es más o menos la diferencia. Entonces, por ahí, al ser un problema del tubo digestivo, se piensa más en meropenem. Ahora, si el paciente está inestable, se puede administrar como si fuera una sepsis, pues, de origen a determinar, meropenem más la vancomicina y el aminoglucosio, que sufre el riñón ciertamente, pero si es un paciente de que está con la presión baja, con tendencia a chocarse, puede convertirse en una sepsis y morirse el paciente, pues tiene que ser una terapia más agresiva, ¿no? En el caso de que se sospeche infección rectal, ¿no? De la cavidad abdominal, entonces debe considerarse la cobertura frente a anaerobios si se está usando un fármaco que no tiene esa cobertura. El meropenem sí tiene cobertura antianaerobios, pero si está usando cefepime tendría que combinarse con metronidazol. Ya hemos insistido en que el metronidazol supera la eficacia contra bacteroides frágiles de clindamicina. Además, metronidazol es un bactericida y clindamicina es un bacteriostático. Entonces, en estos casos hay que seleccionar lo que es más eficaz, ¿no? Y para los casos pues de órganos o gérmenes atípicos, macrólidos y por ahí el agregado de cotrimoxazol, pensar capaz en Clostridium difícil puede hacer conveniente la vancomicina, en fin. En cuanto a el uso de factores estimulantes de colonias, entonces los beta-lactámicos en principio pueden ser más adecuados que la combinación, pero eso depende, como acabamos de decir, de que el cuadro pues se aleve, ¿no? Ahora, cuando los enfermos presentan riesgo, como dice, desarrollar fiebre neutropénica o neutropenia absoluta prolongada, se puede hacer la prevención con una fluorquinolona, tipo levofloxacin, ¿no? Entonces podría ser una consideración. Y el factor estimulante de colonias es apropiado para reducir la distancia hospitalaria al uso de antibióticos, ¿no? Entonces esto se ha estudiado, se ha encontrado que es beneficioso, ¿no? Entonces hay, en el caso de la leucemia mieloblástica aguda, una disminución marcada en la duración de la neutropenia, una reducción en el uso de la terapia con antibióticos. Finalmente, en cuanto a la gestación, ya se sabe obviamente que la quimioterapia en el primer trimestre es teratogénica, ¿no? Entonces hay malformaciones con alta probabilidad, si no hay muerte, ¿no? Metotrexato produce muerte del embrión. Entonces, debe evitarse, ¿no? Siempre que sea posible. Ahora debe considerarse la posibilidad de terminar el embarazo, como decíamos, ¿no? Sobre todo si la vida de la madre está en riesgo, ¿no? Entonces, si la vida de la madre está en riesgo y no quiere terminar el embarazo, lamentablemente tiene que iniciar la quimioterapia, pues, ¿no? Ahora, en el segundo y tercer trimestre, si bien no es tan nociva como en el primero, está igual asociado a un riesgo de aborto y parto prematuro y bebés pequeños. Entonces, hay que tratar, si es posible, como dice acá, de que el parto se produzca entre un ciclo y otro de quimioterapia, ¿no? O sea, la idea es que recibió uno por lo menos, capaz no hubo ningún efecto muy severo antes de aplicar el siguiente, mejor no esperar que se termine el embarazo, sino hacer un parto pretérmino en un niño que no esté siendo expuesto a otro ciclo de quimioterapia, es mejor que exponerlo y que nazca a término con un daño más severo, ¿no? Entonces, y el ácido todotransretinoico se puede utilizar, ¿no? En el embarazo en segundo y tercer trimestre. Es una sustancia relativamente, digamos, a ver, jóvenes, con eso hemos terminado las presentaciones de diapositivas. Eh, Espero que haya quedado claro la mayoría de conceptos. La verdad que queríamos separarlo hasta la próxima semana, pero ya parece que interfería mucho entonces con lo que queríamos hacer, de manera que
hoy día vamos a completar, ¿ya? Entonces 5 minutos más.